Libro, Lecciones sobre la Fe, capítulo 23. Gálatas 5, 3. A. T. Jones. Otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Es curioso que muchos, al considerar esta amonestación, han hecho distinción entre dos leyes, y han excluido la ley de Dios del asunto en consideración, limitando la palabra obligado al deber de hacer, como en la mayoría de las traducciones al español. Saben por las Escrituras que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre, a Eclesiastés 12 y 13. Saben que nada en las Escrituras puede contradecir lo anterior. Saben que todo hombre está bajo obligación de guardar toda la ley de Dios, sea que esté o no circuncidado. Y suponiendo que el término obligado obliga solo al que está circuncidado, esto es, que el circuncidado está obligado a obedecer toda la ley, concluyen que la ley de Dios debe estar excluida de ese razonamiento. Creen que debe existir alguna ley que nadie está en la obligación de obedecer a menos que esté circuncidado. Según eso, la expresión toda la ley que aparece en ese versículo debe referirse a la totalidad de la ley ceremonial, consistente en sacrificios y ofrendas. Por otro lado, están aquellos que no se sienten con la menor obligación de guardar la ley de Dios, y que les parece ver en ese texto una justificación para su desobediencia y oposición. Su postura es que solamente los circuncidados están bajo obligación de guardar la ley de Dios, y que es solamente circuncidándose como viene la obligación. Saben que no están de ninguna manera obligados a circuncidarse, por lo tanto concluyen que no están obligados a guardar los 10 mandamientos. Ambas posturas están en el error, en ambos casos se deja de apreciar el pensamiento principal del versículo. Y no apreciarlo se debe a considerar la palabra obligado, exclusivamente en el sentido de obligado a hacer. Es cierto que el término significa obligación. Pero en ese contexto, y en todo otro lugar en que se presenta referido a las obligaciones morales del hombre, el término tiene un significado tanto más amplio y profundo que el de la simple obligación, que este último pasa a ser realmente secundario. El término obligado, en ese versículo de Gálatas 5, 3, significa, no solamente que la persona está bajo el deber y obligación de pagar, sino que más allá de eso está terriblemente endeudada, sin absolutamente nada con que pagar. Si alguien es deudor, estando por lo tanto en la obligación de pagar, digamos, $1000, y resulta ser económicamente solvente, poseyendo la capacidad de realizar el pago, entonces la cosa resulta fácil. Pero si la cantidad adeudada es de $100.000 millones y está en la obligación de pagarlos sin disponer de un solo centavo por estar en prisión sin la más mínima posibilidad de reunir ningún dinero con el que saldar la deuda, para ese hombre, la palabra, obligado, nt interlineal f, la cueva, deudor, significará mucho más que estar simplemente obligado a hacer. Ese es precisamente el caso aquí considerado. Es la idea central de ese versículo. Tal es el significado implícito en obligado o deudor. Eso es así porque esa palabra, utilizada en su significación moral, puede implicar una sola cosa, el pecado, que el hombre es pecador. Ese término, deudor, Gálatas 5, 3, traducido como obligado a hacer en Reina Valera, es precisamente el mismo que se emplea en Lucas 13, 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Es la palabra utilizada por la oración modelo del Señor, Mat 6 y 12, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significativamente, en la versión escrita por Lucas emerge claramente la idea de pecado, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, Luc 11, 4. Es la misma palabra empleada por el Salvador en Lucas 7, 41-42, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, y el otro 50, y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Es también la palabra empleada en la parábola de Mateo 18, 23-35. Allí se habla de cierto rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, la suma del salario medio de unos 200.000 años de trabajo, y que no tenía nada con que pagar. Entonces su señor le perdonó la deuda. Pero cuando el que había sido perdonado encontró a otro siervo que le debía a él el equivalente al salario de unos 4 meses, no le perdonó la deuda, sino que lo puso en la cárcel hasta que pagase lo que le debía.
El rey llamó entonces al primer hombre y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Mat 18, 23-35. El hecho de entregarlo a los verdugos hasta que pague todo lo que debe, va incluido en la palabra. El término implica la idea de que el deudor debe expiar su culpa. Al pecado se lo denomina opeilema, porque incluye el concepto de expiación y pago de la deuda, que se satisface mediante el castigo. A la luz de lo expuesto, el lector atento comprenderá que las palabras de Gálatas 5, 3, está obligado, a deudor, a hacer toda la ley, significan mucho más que el simple hecho de estar sujeto a las demandas de la ley en el sentido de tener que hacer lo mejor posible para obedecerla. No está simplemente en la obligación de reconocer que está bajo la autoridad de la ley de Dios, sino que es realmente un deudor por todas las demandas que la ley hace recaer sobre él. Queda claro que por sí mismo está condenado a ser eternamente deudor, ya que no tiene absolutamente nada con que pagar, y por él mismo no tiene la más mínima posibilidad de generar los recursos necesarios a tal efecto. Ese endeudamiento no deriva solamente de su obligación de cumplir la ley a partir de ese momento, sino que descansa también en la obligación de proveer satisfacción por todo lo relativo a su pasado, todo lo que se ha ido acumulando hasta ese momento. De acuerdo con eso, por sí mismo, todo hombre es un eterno deudor. Tal es la implicación de Gálatas 5, 3 y de los textos relacionados que se han citado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Cualquiera que pretenda circuncidarse a fin de ser salvo, buscando así la salvación por las obras de su propia justicia, toma sobre sí la obligación de pagar a la ley de Dios todo lo que adeuda, desde el principio de su vida hasta el final de ella. De igual forma, hace recaer sobre sí la obligación de expiar toda la culpa que deriva de sus transgresiones así acumuladas. Eso es lo que significa, ser deudor de hacer toda la ley. Es lo que quieren expresar las palabras: otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado, a nt interlineal f, la cueva, deudor es, a hacer toda la ley. No es que sea deudor solamente, sino que mediante esa transacción asume voluntariamente, por sí mismo, toda la carga que grava esa deuda. Sucede que todo hombre en el mundo es, por sí mismo, esa clase de deudor. Sucede también que todo el que busque la justificación por sus propias obras, incluso por el cumplimiento de los 10 mandamientos o por el de cualquier otra cosa que el Señor haya ordenado, con ello asume y viene a ponerse bajo la obligación de pagar todo lo que implica su endeudamiento. El problema es que no puede pagar. No hay en él la más remota posibilidad de pagar por sí mismo la deuda. Está abrumado y perdido. Pero a Dios gracias, todo el que posea la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, todo el que dependa solamente del Señor Jesús y de lo que Él realizó, aunque por él mismo sea deudor como cualquier otro hombre, no obstante en Cristo encuentra provisión abundante para pagar todo lo que debe. Cristo expió y satisfizo, en su castigo, toda la culpabilidad de cada alma, y mediante la justicia de Dios que ofreció, Cristo provee justicia en abundancia con que pagar todas las demandas que la ley pueda hacer en la vida del que cree en Jesús. Gracias a Dios por el don inefable de las inescrutables riquezas de Cristo. Oh, créelo, recíbelo. Pobre, abrumado y perdido, deudor, compra de él oro afinado en fuego para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3 y 18. Venid, comprad, sin dinero y sin precio. Isaías 55, 1. Review and Herald, 21 de agosto de 1900.